Abran su Biblia, hermanos, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oremos. Eterno Padre Todopoderoso, una vez más nos ponemos en tu presencia para que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, enséñanos, Señor, a través de tu palabra, cuál debe ser el principal motivo de nuestras oraciones. Más allá de las cosas materiales, de nuestro bienestar, de nuestra salud, de problemas y necesidades, Señor, muéstranos cuál debe ser, Señor, el motivo principal de todas nuestras oraciones. Ayúdanos, Padre, a orar de esta manera. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar meditando sobre este versículo de Lucas. Yo espero que para esta altura ya les quede perfectamente claro cómo fue la noche aquella que el Señor fue entregado. Estaba muy triste hasta la muerte, estaba angustiado, estaba en agonía, oraba de una forma muy difícil de describir con palabras. Dice aquí Lucas, que es el único que registra este hecho, que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Amor, ya dijimos también, había amor en su corazón hacia aquellos por los cuales iba a morir. Y lo que decíamos ayer, hermanos, por la noche era, pues que sobre todo, que la voluntad de Dios fuera hecha. Ahora, en este versículo que hemos estado leyendo toda la semana, dice Lucas, hermanos, el evangelista, que el Señor estaba en agonía, y en esa agonía oraba intensamente. Si recuerdan el domingo que empezamos a meditar sobre este versículo, les dije que agonía significaba luchar con todas las fuerzas. Se dice de alguien que está agonizando en un hospital, pues su cuerpo lucha con todas las fuerzas que tiene en ese momento para seguir vivo. Una palabra que hace referencia a los Juegos Olímpicos que se hacían en aquel tiempo, hace tantos siglos, y se decía que los que competían agonizaban, luchaban por ser el más fuerte, el más rápido. De hecho, el lugar donde entrenaban esos atletas se llamaba el lugar de la agonía porque luchaban con todas sus fuerzas. Entonces dice Lucas que estando en agonía oraba más intensamente. La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, hermanos, es ¿cuál era el propósito de esa oración? ¿Por qué el Señor, agonizando, estaba orando intensamente? Lo primero que podríamos responder es, bueno, estaba orando, estaba agonizando por la copa que tenía que tomar. Esa sería la primera respuesta. Sobre eso hemos estado meditando toda la semana. Sin embargo, hermanos, hay un detalle que Lucas agrega en este relato que nos hace pensar que sí, el Señor oró porque la copa pasara de él. Pero esta oración específicamente, este momento cuando estaba en agonía, orando intensamente, él oró por otra cosa. No fue la copa, precisamente, no fue el soportar la ira de Dios, sino fue otro asunto. Y en eso, hermanos, vamos a tratar de meditar el día de hoy. Primero, hermanos, tenemos que entender que hay distintos tipos de oraciones. No todas las oraciones son igual. Hay distintos tipos de oraciones. Hay oraciones que son confesiones, cuando el cristiano dobla sus rodillas y confiesa a Dios sus pecados y le dice, Señor, he pecado en esto, ayúdame, perdóname, por favor. Hay otros tipos de oraciones que son de alabanza, de exaltar la grandeza de Dios. En esas oraciones el cristiano se hinca, no pide perdón por nada, no pide por necesidades, simplemente se dedica a alabar el nombre de Dios. Hay oraciones que son de gratitud, en las que el cristiano ni alaba, ni pide, ni ruega por nada, simplemente le agradece a Dios por algo que haya hecho en su vida o porque simplemente está muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Hay oraciones, hermanos, de sumisión a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, por favor. Hay algunas oraciones que son de súplica por una necesidad. Cuando alguien se encuentra padeciendo una enfermedad,
con un problema muy, muy grande, bueno, su oración va a ser de súplica. Señor, ayúdame, por favor, por esto que siento. Hay oraciones, hermanos, que son de dolor. A lo mejor un hermano o una hermana de repente experimenta la pérdida de un ser querido que le duele en lo más profundo de su corazón y su oración va a ser de dolor delante de Dios por esa pérdida. Incluso, hermanos, hay oraciones sin palabras. A veces el alma del cristiano está tan agobiada, tan angustiada, con una necesidad tan grande que su oración puede ser sin palabras, pero que Dios, hermanos, la entiende perfectamente. Vean en su Biblia Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cristianos quizá que están pasando, hermanos, por una gran angustia, una gran necesidad, doblan sus rodillas, su intención es orar, pero no le salen las palabras. A lo mejor llora, a lo mejor derrama su alma delante de Dios, pero no encuentra las palabras precisas para expresar el dolor que hay en su corazón. Dice Pablo, bueno, no sabemos cómo hemos de pedir, porque a lo mejor no sabemos hacerlo, pero el Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. O puede haber una oración, hermanos, que sea una combinación de todas estas. Si usted lee el libro de los Salmos, bueno, el libro de los Salmos está lleno de oraciones de todo tipo. Fueron cantos que escribió principalmente David, pero si usted los toma como una oración, también puede ser. Hay salmos de gratitud, salmos de alabanza, salmos de dolor, salmos de tristeza, salmos de angustia, salmos de necesidad. Ahí, hermanos, tenemos un montón de tipos de oración que podemos hacer. De hecho, hay cristianos que cuando oran, toman el libro de los salmos, buscan algún salmo que represente más o menos lo que sienten y conforme a ese salmo oran. ¿Sí? Hay muchos tipos de oraciones, hermanos. Ahora, ¿qué tipo de oración fue la que hizo nuestro Señor aquella noche? No fue una oración de confesión de pecados porque Él no tenía pecado, no fue una oración de penitencia, hermanos. La oración de nuestro Señor aquella noche fue una oración de súplica y una oración de petición. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia nos lo dice, Hebreos capítulo número 5. Este versículo es muy importante, hermanos, para entender cómo oraba el Señor aquella noche que fue entregado. Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se da cuenta? El escritor de Hebreos aquí nos dice cómo fue la oración del Señor aquella noche. Este versículo de Hebreos, hermanos, está haciendo referencia directa a esa oración que dice Lucas, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Cómo fue la oración del Señor? Fue una oración de ruego y fue una oración de súplica. La oración del Señor no fue de gratitud, no fue de alabanza, no fue de pecado, no fue de penitencia. Fue, hermanos, una oración de ruego y súplica. El Señor estaba suplicando por algo muy, muy importante. Y aquí el escritor de Hebreos dice, bueno, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Todas nuestras oraciones, hermanos, deben ser con temor reverente. ¿Por qué? Porque estamos orándole al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, y debemos tener temor delante de Él y debe haber reverencia en nuestra vida hacia ese Dios Todopoderoso. Volvamos a Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Pero por qué oraba en agonía? Yo no sé si usted alcanza, hermanos, después de haber leído tanto este versículo y las cosas que he compartido con ustedes, cómo estaba el Señor aquella noche. Dice Lucas, estaba en agonía y oraba intensamente. No era cualquier cosa. Imagínense una persona, yo no sé si usted alguna vez le ha tocado ver, quizá esto pudiera ocurrir más en un velorio, cuando muere alguien y a lo mejor se abraza del ataúd y empieza a llorar y se desespera y se arranca los cabellos y patalea y manotea. O sea, una desesperación por algo que ha ocurrido, que está ocurriendo. Bueno,
El Señor cómo estaba orando aquella noche, dice Lucas, en agonía, y lo hacía intensamente. No era una oración cualquiera, no era un momento fácil para el Señor Jesucristo. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué estaba orando? ¿Cuál era el motivo por el cual estaba en agonía y por el cual oraba intensamente? No era la copa, hermanos. Por esa ya había orado. Ahora, tenemos que leer el pasaje completo porque Lucas, hermanos, nos da un detalle muy, muy importante. Regrésese ahí mismo al versículo 39, Lucas 22, 39, para que veamos la sucesión de los eventos, cómo ocurrieron las cosas. Dice de esta manera: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a tratar de entender, hermanos, qué es lo que pasó aquella noche. Hay algo, hermanos, que se llama la armonía de los evangelios. ¿Saben qué es la armonía de los evangelios? Bueno, si ustedes han leído su Biblia, se habrán dado cuenta que Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho, ¿verdad? Casi como que dicen lo mismo, excepto el evangelio de Juan, ese es distinto. A estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos por su parecido. Hay algunos que han dicho, para que podamos entender un relato bíblico, tenemos que leerlo en los tres evangelios. Por ejemplo, si la crucifixión del Señor aparece en esos tres evangelios, leemos los tres relatos y eso nos da una idea más clara de todo lo que ocurrió. Porque lo que Mateo nos dice, a lo mejor Marcos lo menciona, y lo que ellos dos nos dicen, a lo mejor Lucas lo menciona. A eso se le llama armonía de los evangelios. Pero alguien alguna vez dijo, cuando leemos la armonía quedamos más desarmonizados, porque hay un relato que dice que un ciego que se llamaba Bartimeo quería que Jesús lo sanara. Y luego el evangelista, otro dice, no era un ciego, eran dos ciegos. Y dice, bueno, ¿era uno o eran dos? Cuando se hace la armonía surgen ese tipo de problemas, pero yo les aseguro, hermanos, que no hay contradicciones. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, si nosotros leyéramos en Mateo, en Marcos y en Lucas lo que ocurrió aquella noche, y que Lucas lo refleja muy bien, es más o menos así. El Señor tomó la cena con sus apóstoles, salieron de aquel lugar, se dirigieron al monte de los olivos, y el Señor tomó a tres de ellos y les dijo, aquí espérenme, yo voy allá adelante a orar. Dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Antes no era común medir las distancias en metros, kilómetros, sino ¿cuánto lanzas tú una piedra? Que será 20, 30 metros. Esa es la distancia en la que el Señor se separó de ellos. Y ya estando él solo, entonces dice que se puso a orar. ¿Cuál fue su primera oración? Vamos a releer el versículo 42, Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si ustedes leen el pasaje de Mateo, Mateo dice que el Señor Jesucristo oró 3 veces por lo mismo. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego Lucas agrega este detalle, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Entonces imagínense la escena, hermanos. El Señor ora 3 veces por lo mismo. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de que ora por eso, dice que un ángel se le aparece, ¿para qué? Para darle fortaleza. Iba a beber un trago muy amargo, iba a enfrentarse a la ira del Padre. Entonces el ángel aparece y le da fortaleza. El Señor tuvo que haber recibido fortaleza en ese momento. Ahora, hermanos, vea usted lo que Lucas está diciendo. El Señor ora por eso, el ángel aparece y le da fortaleza. En ese momento, el Señor tuvo que haberse llenado de fortaleza para tomar la copa
que el Padre le estaba ofreciendo. Pero ¿qué hace después? Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué significa, hermano? Que la fortaleza que el ángel le dio no le sirvió. No, hermanos, por supuesto que le sirvió. Se levantó fortalecido. Pero después de que oró 3 veces por la copa y después de que el ángel apareció y le dio fortaleza, el Señor vuelve a orar. Pero ahora su oración es completamente distinta y estando en agonía, oraba intensamente. A tal grado, hermanos, que su cuerpo empezó a sudar sangre. Entonces, hermanos, ¿por qué estaba orando el Señor Jesucristo? Ya no era la copa. Ya la copa, ya había orado por ella, el ángel lo había fortalecido y el Señor ya lo había aceptado. Pero ahora, hermanos, ya siendo fortalecido por el ángel y habiendo aceptado la copa que el Padre le había dado, el Señor sigue orando. Y dice Lucas, y ahora está orando más intensamente. Hasta parece que está agonizando y hasta su cuerpo empieza a sudar sangre. ¿Por qué oraba entonces el Señor Jesucristo? Oró, hermanos, oró para que la voluntad de Dios fuera hecha en lo que se relacionaba a sus sufrimientos. El Señor ya había aceptado la copa, ya sabía lo que tenía que hacer, pero todavía, hermanos, existía el riesgo, el peligro, que en medio de la prueba, ya estando en el suplicio de la cruz y recibiendo la ira de Dios, su naturaleza humana fuera tan débil que abandonara la prueba a la mitad. Es como los corredores de maratón que podemos ver luego, o cualquier competencia. Vemos que el atleta va muy bien, pero a media carrera se desploma y dice, ya no más, hasta aquí llegó mi cuerpo y no puedo más. Y en cualquier competencia puede pasar eso, ¿no? Que las fuerzas del cuerpo se abandonan o que el cuerpo está tan cansado que dice, mis brazos ya no responden, aquí dejo la prueba. El Señor oró por la copa, aceptó la copa, aceptó lo que el Padre le estaba ofreciendo. Un ángel del cielo lo fortaleció para que pudiera tomar esa copa. Pero después, hermanos, el Señor vuelve a orar y lo hace ahora más intensamente y lo hace en agonía, hermanos. ¿Por qué oraba? Oraba, hermanos, porque la voluntad de Dios fuera hecha en medio de sus sufrimientos. Vamos a Hebreos otra vez, Hebreos 10:7. Entonces dije, aquí está hablando el Señor Jesucristo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor, hermanos, vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Y oró, hermanos, en agonía e intensamente, para que en medio de la prueba, hermanos, su naturaleza humana, que al fin y al cabo era débil, como cualquier naturaleza humana, no fallara esa gran prueba que tenía. O sea, que no solo aceptara la prueba, no solo que iniciara la prueba, hermanos, sino que soportara la prueba hasta el final. ¿Cuántas personas han estado sometidas a una prueba, a una competencia y a la mitad han abandonado? Porque las fuerzas fallaron, o porque la voluntad, o porque aquello que los motivaba, hermanos, falló y ya no quisieron seguir adelante. El Señor oró hasta por eso, hermanos. Oró para aceptar la copa que el Padre le estaba ofreciendo, oró por hacer la voluntad de Dios, pero luego oró intensamente y en agonía para que en medio de la prueba, cuando ya se encontrara sufriendo y recibiendo la ira del Padre, hermanos, no abandonara la prueba. ¿Usted cree que se pudo haber bajado de la cruz? No pasaron muchos delante de él y le dijeron, bájate, y si te bajas, hasta vamos a creer en ti. Otros dijeron, a otros sanó y a sí mismo no puede sanarse. ¿Qué le dijo Gestas? Sálvate y sálvanos a nosotros también. ¿Cree que pudo haberse bajado de la cruz? Sí, hermanos. Tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo, pudo bajarse de la cruz. A la mitad está recibiendo la ira de Dios derramada sobre él. Pudo haber dicho hasta aquí, ya no más, ya no quiero seguir padeciendo esto por una raza humana que jamás me va a agradecer como debiera ser agradecido. Bueno, hermanos, para que eso no pasara, hermanos,
para que la prueba a la que iba a ser sometido no fuera más allá de su fuerza humana, de su naturaleza humana, hermanos, tuvo que orar intensamente. Tuvo que orar, hermanos, para que las fuerzas, para que el valor no le fallara en ese momento. Porque una cosa es decir, voy a hacer esto, y otra cosa muy distinta es hacerlo en cualquier situación. Imagínense que usted dice, mañana me inscribo al maratón, por decir algo, ¿no? Una cosa es pensarlo, inscribirse, pero otra cosa, hermanos, es empezar a correr y a los 5 kilómetros dicen, no, ya, o sea, no más, no puedo. Una cosa es aceptar la prueba, una cosa es firmar por aceptar la prueba, pero otra muy distinta es estar ya en medio de la prueba y terminar la prueba. El Señor Jesucristo aceptó la copa del Padre. 3 veces oró y le dijo, Señor, si fuera posible que esto no ocurriera, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Dice Mateo, 3 veces oró por lo mismo. Y dice Lucas, y entonces un ángel del cielo bajó y le brindó fortaleza. Y el Señor fue fortalecido y se levantó con fortaleza para aceptar la prueba. Pero luego el Señor dijo, hay que orar otra vez. No sea que mi naturaleza humana falle en medio de la prueba. No sea que estando en medio del horno de la ira de Dios, decida yo abandonar esta prueba y entonces las consecuencias pudieran ser fatales. Entonces, ese versículo de Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente, específicamente estaba orando, hermanos, estaba orando porque no abandonara la prueba, porque no se echara para atrás, porque el valor no fallara, porque su naturaleza humana no fallara en ese momento y completara la prueba. Hay algunos salmos, hermanos, que nos hablan de esto. Vayan al libro de los Salmos, capítulo 69. Antes de leer aquí, hermanos, ¿se acuerdan una de las tentaciones con las que Satanás tentó al Señor? Dice que el Señor estaba en el desierto, ya llevaba 40 días sin probar alimento. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no ordenas que esa piedra se convierta en pan? ¿Pudo haberlo hecho? Sí, hermanos. Si multiplicó 5 panes y unos peces para alimentar a una multitud, si convirtió el agua en vino, convertir una piedra en pan, hermanos, debe ser la cosa más fácil del mundo. Pero entonces la prueba no se hubiera completado. Bueno, es algo similar. Quizá ahora en esta prueba que iba a ser tan difícil recibir la ira del Padre, quizá pudiera faltar en las fuerzas. Por eso oró el Señor Jesucristo. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Hay salmos, hermanos, que se les llama salmos mesiánicos, porque expresan lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Y aquí está diciendo, Señor, sálvame, ayúdame. Tengo el agua hasta el cuello, estoy como si estuviera hundido en cieno profundo, en lodo, y no puedo apoyar mi pie. Siento que voy a perecer. Allí mismo, ahora el versículo 14 y 15. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. El Señor está diciendo, Señor, ayúdame. Estoy rodeado de lodo por todos lados. Estoy sumergido en tu ira. Señor, ayúdame a no fallar en esta prueba. Señor, dame las fuerzas que necesito para no fallar en esta hora tan importante. Ahora vamos al Salmo 22. El Salmo 22 es por excelencia el Salmo de la cruz. Si usted lo lee completo, se va a dar cuenta, hermanos, que el Señor ahí estaba casi repitiendo versículo por versículo. Salmos 22, versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor está diciendo, ya en medio de la prueba, Señor, ayúdame, por favor. Señor, socórreme. Estoy en lodo, no puedo hacer pie, las aguas me inundan. Y él sabía, hermanos, que todo eso iba a ocurrir. Dice Pablo, Adán
es el primer Adán y nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán, hermanos, su naturaleza humana no soportó la prueba. Y eso que Adán estaba sin pecado, cuando la humanidad era perfecta, totalmente santa y no soportó la prueba. Su frágil naturaleza humana lo hizo caer y comió del fruto prohibido. Pero el segundo Adán, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no falló en la prueba. Y para asegurarse, hermanos, que no iba a fallar en la prueba, hermanos, entonces ora intensamente, ora porque la voluntad del Padre fuera hecha en ese momento. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, hermanos, debe quedarnos bien claro, la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por salvar a los pecadores, hermanos, y el amor hacia esos pecadores por los que iba a morir, fue tan grande, hermanos, que no solo oró en primer lugar para aceptar la copa, sino que oró en segundo lugar, y esa oración fue más intensa todavía que la primera, la hizo en agonía por no fallar, por no abandonar la prueba a la mitad del camino, porque sí pudo haberse bajado de la cruz, porque sí pudo haberse librado de la ira del Padre, porque pudo haberse zafado de toda esa situación, hermanos, sin ningún problema. Aparte de ser hombre, también era Dios y tenía la capacidad de hacerlo. ¿Por qué cree que esos hombres le dijeron, bájate de la cruz y creeremos en ti? Eran hombres inspirados por Satanás para que se bajara y no completara la redención y no completara la salvación, hermanos. Y entonces la humanidad nunca hubiera sido salvada. Los elegidos jamás hubieran sido salvados. Vamos a Hebreos otra vez, el versículo que leímos, Hebreos 5. ¿Y usted qué dice, hermanos? ¿El Señor fue escuchado en esa segunda oración? Esa oración que hizo en agonía intensamente, ¿fue escuchado? Sí, hermanos, leemos otra vez Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, ¿qué dice al final? Fue escuchado a causa de su temor reverente. Eso significa que la oración que hizo fue contestada satisfactoriamente. Él pidió fortaleza para soportar la prueba hasta el final. Y dice el escritor de Hebreos, y fue escuchado por su temor reverente y Dios le concedió esa petición. Por eso les digo que no oraba por la copa, porque por la copa oró y él quería que pasara de él. Y el Padre dijo, no, la tienes que tomar. Entonces no era la copa, era que no le fallara la fortaleza en medio de esa prueba. Y dice el escritor de Hebreos, hermanos, fue escuchado por ese temor reverente, hermanos, y obtuvo la petición que hizo. ¿Qué fue lo que obtuvo con esa oración? Bueno, fue capacitado, hermanos, para hacer la voluntad de Dios y terminar la prueba hasta el final. ¿Cómo fue contestada su oración? Bueno, obtuvo una expiación completa por todo su pueblo. La obra que vino a hacer por sus ovejas, por sus escogidos, hermanos, fue hecha satisfactoriamente y hasta el final. Obtuvo, hermanos, la salvación de sus ovejas y como decía el versículo que leímos en el Evangelio de Juan, el nombre de Dios fue glorificado por sobre todas las cosas. También hubo otro hombre en la Biblia, hermanos, que luchó con todas sus fuerzas, agonizó toda una noche buscando la bendición de Dios. ¿Saben quién fue? Jacob. Hay un pasaje en el libro de Génesis donde dice que Jacob luchó, agonizó directamente con Dios y al final obtuvo la bendición. Bueno, Jacob simplemente era la figura y la sombra de uno más grande que iba a venir más adelante. Porque Jacob luchó por su descendencia, porque Jacob luchó por recibir una bendición para él y para sus hijos, y lo logró, hermanos. Si ustedes leen el pasaje, al final Dios lo bendice y hasta le cambia el nombre. Nuestro Jacob
que es más grande todavía. Nuestro Señor Jesucristo no solo luchó por Israel o por los judíos, luchó por todos los escogidos, luchó con Dios toda la noche y también, hermanos, obtuvo una bendición para cada uno de nosotros. Pero tuvo que orar intensamente y en agonía, hermanos, porque no había otra forma posible en que eso ocurriera. Sí existía el riesgo, sí existía la posibilidad de que la prueba fuera abandonada a la mitad, porque al fin y al cabo el Señor sí era Dios, pero era hombre al mismo tiempo. Y usted sabe, hermano, que la naturaleza humana puede fallar en un momento dado. ¿Ustedes nunca han fallado en algo que se han propuesto? Sí, hermanos, somos débiles, estamos llenos de defectos. Nuestro Señor, aunque no tenía pecado, pero su naturaleza humana era tan frágil como la nuestra. ¿Pudo haber bajado de la cruz? ¿Pudo haber abandonado, hermanos? Seguro que sí, pero oró, hermanos, para que eso no ocurriera. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Bueno, ¿por qué el Señor insistió tanto en esa oración? ¿Por qué en esa oración que hizo en agonía y tan intensamente, por qué insistió tanto? Dicen algunos escritores, bueno, por lo menos hay 3 razones por las cuales el Señor oró intensamente y estando en agonía. Primero, porque las consecuencias de no haber soportado la prueba hasta el final hubieran sido terribles para los escogidos. Entonces, hermanos, los escogidos jamás hubiéramos tenido la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Si no es el Hijo de Dios el que muere en la cruz del Calvario, si no es Él el que soporta la ira del Padre en la cruz, entonces, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. No hay otra forma posible, hermanos, no existe otra forma posible de que los pecadores sean salvos si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Si Él no hubiera terminado la obra, si Él no hubiera completado su misión, hermanos, las consecuencias para nosotros los escogidos hubieran sido terribles. Él aceptó la copa del Padre y después en esa segunda oración en agonía y con intensidad se aseguró de que todo llegara a feliz término. Segunda razón, hermanos, Él se esforzó por cumplir un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Pagar el costo, hermanos, por salvar a los pecadores. ¿Han leído el libro de Ruth? Ruth era una mujer que ella y su suegra se quedaron sin nada, quedaron a la deriva. No había forma en que esas 2 mujeres sobrevivieran, seguramente se iban a morir de hambre. Pero había un pariente que las podía redimir, que las podía rescatar. Pero ese pariente, para poder rescatarlas y redimirlas, tenía que querer hacerlo por voluntad propia y tenía que tener los recursos necesarios para rescatarlas. Aparece ese pariente y lo hace con buena voluntad y tenía todo para hacerlo, hermanos. Si no, Ruth y su suegra hubieran quedado muertas de hambre en la calle. Si no hubiera sido, hermanos, porque nuestro Señor, que se hizo nuestro pariente tomando forma como nosotros y que quiso hacerlo de buena voluntad y que tenía todo para hacerlo, hermanos, para rescatarnos, entonces nuestra vida, hermanos, no hubiera sido salva. Y la tercera razón, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Con este versículo terminamos. Mateo capítulo 27, versículo 43. Muchos de los que pasaron enfrente de la cruz le dijeron cosas al Señor Jesucristo en tono de burla, en forma de retarlo quizá, para persuadirlo a que se bajara de la cruz. Pero dentro de las cosas que le dijeron, había unas que eran muy ciertas. Mateo 27, versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto se lo dijeron cuando le dijeron, a otros salvó, hasta resucitó muertos. ¿Por qué no se salva de la cruz? ¿Por qué no se baja y se libra de ese tormento? Y entonces leemos otra vez, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Hermanos, esto fue cierto. Nuestro Señor Jesucristo
para estar en la cruz, para soportar la prueba, para cumplir su misión, hermanos, confió en su Padre Celestial. ¿Y lo libró? Sí, hermanos, le dio la victoria al final, porque dijo, soy hijo de Dios. Hermanos, llevó la obra a la perfección. No solo oró para aceptar la copa del Padre. Cuando hace la segunda oración y la hace en agonía intensamente, ora para que pudiera llevar todo hasta el final, para que cumpliera todo exactamente como tenía que ser cumplido. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario se cumplieron en él. De tal manera, hermanos, que antes de expirar en la cruz del Calvario, el Señor dijo, todo está cumplido. La obra a la cual vino a ser, hermanos, quedó cumplida, pero de manera perfecta y extraordinaria. Y entonces dijo, consumado es, y entregó su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, y por eso debemos agradecerle a Dios. Ahora, si Él ayudó a su Hijo en una prueba tan grande, ¿usted cree que no nos va a ayudar a nosotros en nuestras pruebas y tribulaciones? Que no tiene nada que ver con lo que el Hijo de Dios experimentó aquel día. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, comparado con lo que el Señor sufrió aquel día, hermanos, en la cruz del Calvario y recibiendo la ira del Padre, hermanos, son nada. Dice la Biblia, el que no escatimó ni la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar en agonía. De eso vamos a hablar el domingo. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, jamás, nunca, Señor, ni siquiera cuando estemos frente a ti en la eternidad, en el reino de los cielos, nunca vamos a encontrar las palabras y la forma de agradecerte, Señor, por haber enviado a tu Hijo a que hiciera una obra y que tu Hijo oró para aceptar la copa que tú le brindabas y que después oró más intensamente para que las fuerzas no le faltaran en medio de la prueba. ¿Cómo agradecerte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros? ¿De qué manera agradecerte, Padre Celestial, si no hay forma de hacerlo? Ni siquiera entregándonos, Señor, por ti, en cuerpo y alma, podemos restituir un poco la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Pero te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible, porque tú fortaleciste a tu Hijo para aceptar la copa y después le diste aún más fortaleza todavía para que no abandonara la prueba, para que su frágil naturaleza humana soportara hasta el final y pudiera pronunciar las palabras que todo estaba consumado. Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, y te glorificamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.